como les hemos comentado, hoy es el Día Internacional de la Lengua Romaní y por parte del Instituto de Lengua Gitana y por parte de las asociaciones y de la Consejería de Cultura se celebran diversas actividades, pero vamos a hablar con Manuel Heredia y con José Heredia. Con ellos está Tania Costa, Instituto de la Cultura Gitana y mediador intercultural. Y hoy nuestro especial dedicado a esta lengua, a la cultura gitana, aquí en SER. Manuel Heredia, mediador intercultural de la Asociación Cultural Gitanos del Siglo XXI. Muy buenas. Vamos a preguntarle por ese Día de la Lengua, ¿qué actividades tienen previstas en Melilla, si es que tienen prevista alguna? Hola, buenas. Pues el día 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lengua Gitana. Decir que la lengua gitana viene del sánscrito. Tenemos el romaní y en España utilizamos el caló. Uh-huh. Vale. Y bueno, y sí, sé que la Consejería de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor y el Instituto de Cultura Gitana están organizando algo para este día. Uh-huh. Bueno, vamos a aprovechar que se celebra el Día de la Lengua Gitana para hablar un poquito de las características de esta lengua. Ya nos has hablado un poco de su origen, pero me gustaría que me contaras o nos contaras aquí en la cadena SER si se utiliza, si las nuevas generaciones lo hablan. Sí, por supuesto, es una lengua viva, que es con la que nos comunicamos actualmente en España cerca de 1 millón de gitanos. Y es lo que habitualmente hablamos en casa, cuando estamos entre nosotros y cuando nos encontramos con otros primos, con otros tíos, otras tías. Uh-huh. Estás hablando del caló, ¿no? El caló, sí, bueno, en España se habla el caló, en el sur de Francia, Portugal y Latinoamérica. Bueno, y el norte de África, claro. Uh-huh. ¿Y el romaní? Bueno, el romaní es la estandarización que se hizo en el Congreso de 1991. Y el romaní es, digamos, la lengua madre del caló, que se fue perdiendo aquí en España por diferentes pragmáticas, y luego se creó el lenguaje caló, que es una mezcla de romaní con gramática castellana. Uh-huh. Las lenguas siempre se transmiten, casi siempre las mujeres tienen un papel muy importante en la transmisión de la lengua, también en la cultura gitana. Por supuesto, la mujer gitana es la encargada de transmitir el patrimonio oral de nuestro pueblo, y evidentemente la lengua forma parte de ese patrimonio oral. Uh-huh. A ver si lo he entendido. El caló es como si, el romaní es como si fuera, imagínate, la lengua castellana y el caló, pues una adaptación, ¿no? Que se ha hecho desde el sur de Francia y también en nuestro país. Sí, bueno, mira, para que nos pongamos en situación, pongamos que el sánscrito, que es de donde proviene, sería, digamos, el latín. Uh-huh. Luego el romaní sería el castellano. Y el caló, pues sería el catalán o el euskera. Uh-huh. Ahora, yo creo que se entiende mejor con ese símil. ¿Tú los hablas los dos, el romaní y el caló? Bueno, el caló me has dicho que sí, que en casa se habla. El caló sí, el romaní mucho, pero todavía estoy aprendiendo. Ahora la verdad que estamos viviendo un tiempo muy bonito de aprendizaje, porque con las redes sociales, los canales de YouTube, los canales de TikTok, pues es muy fácil aprender e interactuar con primos de otros países. Y aprender el romaní. Bueno, yo no sé si te atreves a decirnos alguna palabra que se pueda, para compararlo, ¿no? ¿Cómo se dice en caló y cómo se dice en romaní? Sí, bueno, por ejemplo, lo que va cambiando sobre todo es la forma de expresarlo. Por ejemplo, cuando hablamos del agua, por ejemplo, diríamos en romaní, ¿no? O pañé. Uh-huh. Y en caló le decimos pañí. Y muchas veces podemos utilizar el artículo o, que viene del romaní, o podemos utilizar el artículo la, que viene del castellano, es decir, la pañí. Y lo entenderíamos perfectamente. Aquí en Melilla, ¿cómo está el uso del romaní? El romaní es un idioma que ahora mismo pues lo hablan en España pocos gitanos, porque es verdad que se prohibió.
se prohibieron en España, y entonces somos el único país en el mundo que perdimos nuestro idioma. Y de hecho el caló surge de esa pérdida, de lo que fuimos conservando. Se hizo con gramática española y se hizo el idioma caló. De la misma forma que se enseñan otras lenguas en Melilla, ¿han pensado en retomar la enseñanza de esta lengua por recuperarla o no hay perspectivas? Sí, bueno, fíjate que nosotros siempre hemos pensado que habría que primero aprender caló, o sea, primero aprender romaní y después caló. Pero sin embargo la experiencia en el campo nos está llevando a hacerlo de manera contraria. Primero aprender caló, que es un idioma mucho más familiarizado con nosotros, y desde el caló iniciando en el romaní. Uh-huh. Y estamos en ello, estamos trabajando en el caló para después enseñar el romaní. Uh-huh. La lengua es muy importante para el mantenimiento de las culturas, es vital. De ahí la defensa, bueno, lo estamos viendo nosotros con los conflictos nacionalistas, que por donde empiezan es por la lengua. También es importante para la cultura. Es verdad que ustedes tienen una cultura muy cohesionada, una comunidad muy cohesionada, pero habría que recuperarla, ¿no? Y hoy es un día como el 5 de noviembre, es un día ideal para hablar del tema. Claro, eso es lo que pretendemos, ¿no? El reconocimiento de la lengua como una de las lenguas de España y a partir de ahí, bueno, pues empezar a hacer cátedras, empezar a hacer participaciones para divulgar nuestra lengua y enseñarla. Uh-huh. ¿Ahora mismo hay algún curso en Melilla en marcha o o está previsto que se ponga en marcha algún curso? Bueno, nosotros desde la entidad estamos trabajando para próximamente empezar a impartir cursos de caló. Uh-huh. Estamos terminando la formación para poder dar esas clases de caló. Pero ¿ese curso estaría abierto a todos los melillenses o solo a la comunidad gitana? No, nosotros cuando hablamos de identidad cultural, es una identidad cultural gitana y española. Uh-huh. Entonces, si cualquiera tiene el deseo por aprender, por supuesto que se le puede enseñar sin ningún problema. Uh-huh. Es curioso porque digamos que lo más representativo de España es la música, el flamenco. Tú hablas de España en cualquier lugar del mundo y más que la gastronomía, más que la belleza del país, se habla del flamenco, ¿no? El flamenco como tópico. También recuperan ustedes aquí en Melilla esa tradición, ese baile, ¿no? Sí, claro, nosotros pues aquí en Melilla intentamos fomentar también, ¿no? Es que es imposible separar el flamenco de los gitanos, sí. Y los gitanos del flamenco. Y nosotros pues, claro, lo que pretendemos también es fomentar ese conocimiento del flamenco, que al final es el conocer a la cultura gitana. Uh-huh. Y hemos tenido actuaciones memorables aquí en Melilla, les hemos visto además a la comunidad gitana disfrutarlas muchísimo, pero también a todos los melillenses. O sea, un espectáculo de flamenco aquí, eso es increíble, la acogida que tiene el público. Así que no sé si tú tienes expectativas de que si se da un curso de caló, pues que la gente acuda, que la gente tenga curiosidad por aprender la lengua gitana. Pues sí, tenemos ese deseo. Lo que pasa es que estamos todavía fraguando algunos proyectos. Están ahora ahí en la fase de realización y cuando lo tengamos listo, pues será un gusto compartir con los demás ciudadanos de Melilla nuestra lengua. Uh-huh. ¿Es muy difícil para las personas que ya adultas aprender el caló o es mejor entre niños? ¿Cómo es más fácil? No, fíjate, entre nosotros es una cosa que tenemos interiorizado, porque muchas veces cuando nos ponemos a hacer clases de caló, ¿no? Y empezamos a hablar de palabras, de frases, oye, pues si esto lo decía mi abuelo, si esto lo decía mi tío, porque son cosas que al final tenemos interiorizadas. Uh-huh. ¿Sabes? Y lo curioso es que, bueno, que por ejemplo el romaní y el caló han hecho aportaciones importantísimas al castellano. Por ejemplo, en el castellano se utilizan más de 100 palabras provenientes del caló y del romaní. Sin embargo, es invisible. Como por ejemplo, ¿qué palabras utilizamos en castellano? Que igual las decimos y no lo sabemos. Pues además que cuando hacemos los talleres, hacemos los juegos de palabras y todo el mundo dice, pero eso es caló. Pues claro que es caló. Por ejemplo, cuando tú dices a alguien ronear. Uh-huh.
Pues ronear es presumir en romaní. O cuando tú le dices a alguien molar, oye, ¿cómo mola? Molar es valer. Vaya. O cuando tú le dices a alguien, no sé, achántala muy. Esas son dos palabras gitanas. Chantar es cerrar y muy es boca. O cuando decimos pinrel o pinreles, ¿no? Estamos hablando de los pies. Son aportaciones del pueblo gitano al idioma castellano, pero sin embargo son invisibles, como las aportaciones del pueblo gitano en general a la identidad cultural española. Por ejemplo, cuando se habla del flamenco, patrimonio de la humanidad, no hay ni un solo renglón que haga alusión al pueblo gitano. Y es imposible separar el flamenco de los gitanos. Ya ves. Ya ves. Aquí en Melilla la comunidad gitana es especialmente activa. Lo vemos en las calles. Y además ha sido de unos años para acá. No es que esto haya pasado siempre. Pero es verdad que no lo ves en otras comunidades. Está como silenciado, como dices. Pues sí, así es, desgraciadamente. ¿Y aquí cómo lo han hecho? Porque de lo que hacen en Melilla se podría aprender en el resto de España. Pues sí, bueno, pues todo viene marcado por el contexto histórico, ¿no? La primera llegada voluntaria del pueblo gitano a Melilla fue una llegada aportativa, que llegaron como herreros del ejército a contribuir con la victoria de las batallas que se estaban salvando en esos momentos. Y eso hizo crear una sinergia entre el gitano y el no gitano, y que al gitano se le viese de una manera positiva, porque era alguien que estaba aportando. Desgraciadamente, en otros territorios, pues la apreciación o el estereotipo, los clichés que se utilizan para describir al pueblo gitano, pues son negativos. Y eso conduce a que al final, pues la participación sea más escasa, la confianza sea más escasa, y por eso Melilla es un ejemplo en todo esto. Sí, no, definitivamente es un ejemplo, porque esta actividad, además de celebrar el Día del Pueblo Gitano, las actuaciones, yo creo que eso no lo ves, la gastronomía incluso, que hemos visto actividades gastronómicas del pueblo gitano, de la cultura gitana, y no lo vemos en otros sitios, es como si no existieran. Sabemos que están ahí, pero no, hay como un gueto, una separación entre todos y entre el pueblo gitano, pese a que, como has dicho, a todos nos gusta el flamenco, y el flamenco está íntimamente relacionado con el pueblo gitano. Pues así es, Tania. Nosotros aquí somos un ejemplo. Ya digo, por ejemplo, tenemos el primer museo permanente de cultura gitana del Estado, y eso, quiera o no quiera, pues te acerca a la ciudadanía, a que conozcan tu cultura, a que visibilicen el 100% de la cultura, no solamente el 8 o el 10% que venden las televisiones con estereotipos negativos, ¿sabes? Y Melilla es un ejemplo de eso, porque nosotros tenemos una frase que es fundamental, ¿no? Dice que en el conocimiento está el respeto. Entonces, en Melilla han conocido a los gitanos, por eso tienen un concepto y tienen un estereotipo positivo de este pueblo, que desgraciadamente en otros sitios no sucede. Y hay que trabajar en las dos vías. Hay que trabajar en el pueblo gitano para que se le quite ese miedo de lo no gitano por la persecución sistemática de los 6 siglos que han padecido, y hay que trabajar con los no gitanos a decirle, oye, mira, que lo que tú tienes en la mente no es así. Exactamente. Hay que trabajar de las dos partes. Aquí en Melilla tenemos el camino andado, podemos dar lecciones. Yo no sé si a nivel nacional se organizan este tipo de eventos donde puedan compartir experiencias. Claro, nosotros, por ejemplo, cuando salimos a congresos nacionales e internacionales, pues siempre representamos a Melilla como un ejemplo de convivencia, de tolerancia y respeto, porque lo es real. Sí, exactamente, sí, es una realidad aquí en nuestra ciudad. Vamos a cerrar hablando de la lengua gitana. No sé si quieres decirme alguna frase en caló para despedir esta entrevista que estamos haciendo, como les decimos, con Manuel Heredia, mediador intercultural de la Asociación Cultural Gitanos del Siglo XXI de Melilla. Bachaló, chivé o chipicali. ¿Qué nos has dicho?
feliz Día de la Lengua Gitana. Pues muchísimas gracias, también nuestras felicidades, aunque no me atrevo yo a repetirlo. Manuel Heredia, y ahora enseguida vamos a hablar con José Heredia del Instituto de Cultura Gitana. José Heredia Carmona, miembro del Consejo Asesor del Instituto Estatal de Cultura Gitana, también forma parte de la Asociación Cultural Gitanos del Siglo XXI. Muy buenas, queríamos preguntarle por este Día de la Lengua Gitana, ¿qué actividades tienen programadas? Pues mira, tenemos un curso programado para el día 5 en la Universidad de Granada, en el campo universitario aquí de la ciudad. Y van a haber pues diferentes ponentes que van a hablar sobre nuestra historia, nuestras costumbres, el contexto de la lengua y los préstamos del caló a la lengua, y sobre todo, ¿no?, centrados en la lengua romaní o lengua gitana, ¿no?, lo que se conoce en España como el caló. Ajá. El caló está más, se usa más dentro de la comunidad gitana. ¿Quiénes están invitados a esta conferencia? Me dices que también se habla del romaní. Me imagino que es el gran reto, ¿no? Aprender la lengua romaní, recuperarla. La lengua romaní es la que se habla en todo el mundo, y el caló concretamente es la lengua que se habla en España, en el norte de África, en Portugal, en el sur de Francia, que son, porque tuvimos muchas prohibiciones pragmáticas que prohibía el uso de nuestra lengua. Entonces al final lo que hicimos para seguir conservándola es la mezcla del castellano con el romaní, y de ahí surge el caló, que es lo que utilizamos los gitanos españoles, ¿no?, para comunicarnos en nuestra lengua. Sí, te decía de recuperar el romaní en España, porque efectivamente aquí se ha perdido bastante, lamentablemente. Lamentablemente, lo estamos intentando, ¿no?, de que haya ese reconocimiento a nuestra lengua, porque es algo muy importante como seña de identidad, la lengua, y en nuestra cultura, pues sí, ¿no?, estamos luchando para que haya un reconocimiento. El día 5 se celebra el Día de la Lengua Romaní en todo el mundo, y nosotros, bueno, pues queremos seguir fomentando el uso de nuestra lengua, recuperarla, y que finalmente, pues bueno, que sea una lengua reconocida en nuestro Estado español y también en nuestra ciudad, ¿no?, a través de estas ciudades, ¿no?, que se hacen con el Instituto de Cultura Gitana a través de un convenio que hay con la Consejería de Cultura, Patrimonio Cultural del Mayor. Yo me imagino que Melilla, siendo una ciudad avanzada en temas de inclusión, de diversidad cultural y también de inclusión de la comunidad gitana, donde es muy activa, tiene muchísimas actividades, Melilla podría ser vanguardia en eso de ir a la vanguardia en esto de recuperar la lengua romaní. Si se consigue aquí, abrimos el paso al resto de comunidades. Bueno, Melilla es una ciudad en este aspecto cultural de que va a la vanguardia, como decía, y sí que estamos muy por compartir nuestra cultura, porque vivimos en una sociedad melillense que siempre pues, ha querido saber de otras culturas, conocerlas, interactuar, convivir, y eso pues tristemente en el resto de la península no pasa en todos los sitios. En Melilla tenemos la suerte y creo que estamos a la vanguardia, y es por eso de que queremos compartir pues todo lo que es nuestra cultura, y en este caso del día 5 nuestra lengua. Tiene mucho que ver, me imagino, que Melilla es una ciudad abierta a otras culturas. Aquí convivimos muchas culturas juntas, tenemos de unos y de otros, pero también tiene que ver con que en Melilla hay representantes de la comunidad gitana muy activos a la hora de moverse, de pedir ayuda, de contactar, de vamos a hacer esto, de tener muchas iniciativas, ¿no? Eso influye también. Influyen muchas cosas. Una de ellas es que haya personas activas que promuevan pues actividades como las que vamos a hacer el día 5 y en otras fechas del calendario, para fomentar nuestra cultura, difundirla, compartirla, pero también otra parte es que haya aceptación, ¿no?
Y en el caso de Melilla tenemos la suerte que vivimos en una ciudad donde compartir tu cultura lo puedes hacer con orgullo, sin ningún miedo, sin estereotipos, ¿no? Porque también lo que intentamos con todo esto es que conozcan las culturas realmente como son. En nuestro caso de la cultura gitana, pues realmente como somos, ¿no? Y no como a veces pues se presenta, ¿no? En los medios de comunicación o en otros lugares de España que se alejan mucho de la realidad y no dicen realmente cómo somos, ¿no? Melilla es un crisol de culturas, como se ha dicho muchas, y la cultura gitana es una más que le ha dado color a nuestra ciudad y de eso estamos orgullosos los gitanos y también como melillenses. Sí, la verdad es que Melilla le puede dar lecciones de diversidad cultural a muchas ciudades, a la gran mayoría de las ciudades españolas, porque aquí la integración es real. Vivimos todos la integración de esta cultura, incluso participamos todos de las actividades que organiza la comunidad gitana, que son muchas. Me has comentado que este 5 de noviembre tenéis esa mesa de debate en la UGR para hablar de la lengua romaní. ¿Alguna otra actividad tienen prevista? Bueno, a lo largo del mes de noviembre se van a hacer varias actividades. El Instituto de Cultura Gitana lo va a hacer el 5 de noviembre en la universidad para los alumnos de la universidad de diferentes carreras universitarias, para que llegue al máximo de alumnado, ¿no? Vamos a estar desde las 9 de la mañana en la universidad con importantes ponentes a nivel nacional y terminaremos el curso a las 2 de la tarde, ¿no? Vamos a llegar a un gran número de alumnos con la intención de que aprendan, ¿no? Y conozcan nuestra cultura. Luego durante el mes de noviembre pues tenemos diferentes actividades, tenemos programas también, diferentes actividades que faltan cerrar las fechas pues con diferentes colegios para también compartir nuestra cultura, nuestra lengua en diferentes centros, institutos, y lo hacemos a través de la Asociación Cultural Gitana, Gitanos del Siglo XXI, ¿no? Entonces, el mes de noviembre es un mes que está cargado de actividades y se van a hacer, pues bueno, unas serán el día 5 y otras serán a lo largo del mes, que iremos compartiendo conforme vayamos cerrando pues fecha y cerrando el calendario. Uh-huh. Me gustaría preguntarte, Cuco, ¿qué es la lengua gitana para ti? Pues es una buena pregunta, pues la lengua gitana para mí es nuestro signo de identidad. Uh-huh. Es como hablar también de nuestra bandera, es como hablar de nuestras costumbres, de nuestros principios. Es algo muy importante y por desgracia en España no la hablamos con fluidez o tenemos un vocabulario no de muchas palabras, a causa de, como comentaba, ¿no? De las diferentes gramáticas que prohibían nuestra lengua, y creo que es algo muy importante que debemos de recuperar y compartir con el resto de nuestro pueblo, ¿no? El pueblo gitano, y compartir con el resto de la sociedad. Creo que es algo que enriquece y de igual modo que se reconocen otras lenguas en el Estado español, ojalá algún día oficialmente se reconozca nuestra lengua, el caló, también como otras lenguas se reconocen en España. Qué bonito. Cuco, ¿tú hablas romaní? Yo hablo no mucho, algo, sobre todo lo entiendo cuando alguien que sabe empieza a hablar, pues yo capto totalmente la idea, ¿no? Pero hablar o no, estamos en ello, estamos aprendiendo, todos los días tenemos diferentes grupos de amigos que compartimos y aprendemos vocabulario, y bueno, ojalá algún día pues sí pueda hablarla con mucha fluidez, como lo hacen otros compañeros y compañeras que se dedican a ello, ¿no? Y la comparten y la enseñan. No sé si te pongo un aprieto y te pido que nos digas una frasecita en romaní, a ver cómo suena. Pues por ejemplo, si digo mangui sinela caló, pues diría que yo soy gitano. Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y orgulloso de ser gitano en Melilla, ¿verdad? Y orgulloso de ser gitano, de ser melillense y de vivir en esta ciudad, que es una ciudad donde te miran y te valoran por lo que eres, no porque seas de una cultura o de otra, sino por cómo tú seas, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué podemos hacer para exportar este modelo a Melilla? Tú que estás en el Consejo Asesor Nacional Estatal del Instituto de la Cultura, ¿no se puede compartir esta experiencia en eventos nacionales para decirle a la gente cómo lo habéis hecho aquí? Pues mira, siempre que salimos fuera y compartimos nuestra cultura con el resto de personas, ¿no?, que viven en otros lugares, pues yo comento mi experiencia en Melilla desde pequeñito, en el colegio, en el barrio, en el trabajo, y cuento mi experiencia, y eso impacta y sorprende, sobre todo sorprende porque hay algunos que no tienen esa experiencia. Hay personas que por el hecho de ser gitano lo rechazan en un trabajo, o por el hecho de ser gitano no le dan hospedaje en un hotel, o por el hecho de ser gitano van a un supermercado y está el guardia de seguridad persiguiéndolo, ¿no?, o estando pendiente a ver lo que hace. Uh-huh. Eso es una triste realidad que en Melilla tenemos la suerte que no tenemos esa experiencia, pero sí que es una experiencia realista en otros lugares de España y del mundo, y ojalá algún día cambie. Melilla es un modelo y creo que se debe de compartir con el resto de España y del mundo para que otros sigan el ejemplo que vivimos en Melilla. Sí, esto es un paraíso para las culturas, para la convivencia cultural. Criticamos muchas cosas, pero es verdad que funciona muy bien y se vive a gusto. ¿Cómo está la comunidad gitana de Melilla? ¿Ha crecido? ¿Estos nuevos miembros de la comunidad, si los hay, hablan romaní o tienen interés por hablar romaní? Bueno, yo creo que todos en el corazón queremos hablar nuestra lengua. Todo lo que sí hace falta recursos, ¿no? En España solo unos pocos son los que la hablan y hasta ahora pues lo hacemos pues compartiendo con diferentes grupos de amigos, a lo mejor un día a la semana, ¿no? A intentar pues estudiar vocabulario y compartiendo. Hay gente que la hablan perfectamente, pero son pocos. Yo creo que deben de haber recursos para que se aprenda. En el caso de Melilla, pues yo creo que los que conservan más palabras son las personas mayores, algunos que se han interesado por aprender, pero creo que la gran mayoría no sabemos con fluidez tener una conversación. Entonces, ojalá algún día, no solamente en el resto de la península, sino también en Melilla, se recupere nuestra lengua, una lengua que hemos perdido pues porque nos prohibían hablarla y por temor al uso de ella, porque podías perder la vida o estar obligado a trabajos forzosos durante años, durante décadas, pues no la utilizábamos y eso ha hecho que la perdamos, ¿no? Y que consigamos solamente por pocas palabras, ¿no?, que hemos ido practicando en casa, en la familia, a la hora de comer, y son las que seguimos practicando a día de hoy, pero sí, que ojalá algún día, no solamente yo, sino todos mis amigos, todos los vecinos de aquí, de la ciudad, del pueblo gitano, de la comunidad gitana, pues puedan hablar. Yo creo que es un deseo que tenemos todos, un deseo que aún no hemos alcanzado y ojalá más pronto que tarde podamos conseguir. Pero esto es un deseo de personas como tú que están muy metidos en las actividades de la comunidad gitana, o se ven las nuevas generaciones de jóvenes gitanos que tienen ganas de recuperar su lengua. Yo creo que todos tienen ese sentimiento de que es algo que hemos aprendido. Mira, muchas veces por la experiencia que tengo, muchas veces sin haber escuchado nunca esa palabra, dice, esto es esto, ¿no? Como que si sabes el significado y nunca lo has escuchado. Yo creo que interiormente, dentro de nuestra genética, también tenemos el idioma, ¿no? Y yo creo que es un deseo que tenemos todos, desde el más pequeño al más grande. ¿Por qué? Porque siempre hemos visto una carencia de que otros conservan su idioma, que otros la practican y nosotros en cambio no. Entonces creo que es un deseo, no solamente de los mayores, que son los que han transmitido ese pequeño vocabulario que conservamos, sino también de la gente que son más jóvenes, incluso de las nuevas generaciones. Creo que es un deseo y nada, yo creo que en algún momento pues empezaremos a hablarlo. Ojalá sea más pronto que tarde,
pero creo que sí, que todos lo deseamos. Entiendo cuando dices que a veces muchas palabras se llevan en la genética. Yo creo que se llevan en el corazón. Son palabras que hemos escuchado de niños quizás y te suenan. Sabes que las has escuchado, que forman parte de tu vida y forman parte también de tu historia. Bueno, hablamos con José Heredia Carmona, miembro del Consejo Asesor del Instituto Estatal de Cultura Gitana y también de la Asociación Cultural Gitanos del Siglo XXI de Melilla, en este Día de la Lengua Gitana. Muchísimas gracias por estar en Cadena SER. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.